Silas, un hombre forjado en el crisol del silencio y la implacable soledad, arrastraba sus días bajo un sol que quemaba la piel y el alma por igual. Cada arruga profunda en su rostro, surcada como la tierra reseca por años de sequía, era un testimonio mudo de una vida desprovista de las palabras que el papel podía contener. Las risas hirientes sobre «mujer que lee no casa» aún resonaban en los recovecos de su memoria, ecos fantasmales de un pasado que había tallado una cicatriz profunda en su espíritu rústico, alimentando una vergüenza sorda por una ignorancia que consideraba incurable, una cadena invisible que lo ataba a los confines de su propio mundo. Sus únicos confidentes eran el viento cortante que ululaba, silbando historias incomprensibles entre las tablas viejas y rechinantes de su cabaña, y el aroma perenne de la tierra sedienta, un aliento polvoriento que se aferraba a todo. Cada sombra fugaz de un coyote a la distancia, cada aullido solitario en la noche estrellada, servía como un recordatorio punzante de su existencia aislada, de una vida donde el eco de la naturaleza era el único diálogo permitido. Su rutina inquebrantable, un lienzo de quietud y trabajo arduo, había sido, hasta ese momento, tan predecible como el ascenso del sol, un monólogo interminable bajo un cielo indiferente que prometía más de lo mismo hasta el fin de sus días, hasta que el crujido inesperado de una carreta desvencijada, medio oculta entre arbustos espinosos y teñida del mismo polvo que cubría su vida, irrumpió en su paz forzada, un presagio inquietante en el vasto desierto. Fue entonces, con la tensión del aire cargada de un presagio desconocido, que el silencio habitual, aquel manto pesado y familiar, se quebró de manera abrupta y definitiva ante el hallazgo de la carreta abandonada, sus ruedas hundidas en la arena y la madera roída por el tiempo y el olvido. Dentro, una figura femenina yacía inerte, su cuerpo convulsionaba febril, y los dedos, delgados y frágiles, se aferraban con una desesperación casi fanática a un libro zurrado, gastado por el uso y el paso de innumerables manos. El objeto, un volumen humilde y aparentemente insignificante, se erguía ante Silas como un símbolo maldito de aquel mundo que le estaba vedado, un universo de conocimiento y secretos al que no podía, ni por un instante, aspirar, y su presencia agitó un turbulento remolino de repulsión visceral y una curiosidad prohibida en lo más profundo de su pecho, un conflicto silencioso que amenazaba con desgarrarlo. La primera y más fuerte de sus reacciones fue la de simplemente abandonarla a su suerte, dejarla allí donde la encontró, para que el desierto reclamara lo que era suyo, pero el miedo atávico a lo desconocido y la sombra ominosa de las burlas pasadas, un peso que jamás había logrado sacudirse, se enfrentaban con una urgencia latente de humanidad, un llamado primitivo a la compasión que no esperaba sentir. Entre delirios y jadeos irregulares, la mujer murmuró frases inconexas sobre deudas urgentes y un secreto enterrado en las páginas que protegía con el aliento que le quedaba. Era, al parecer, un testamento, un mapa a una promesa lejana, un fardo de esperanza que ella ya no podía sostener. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el campo de un rojo sanguinolento que se desvanecía en sombras cada vez más profundas, Silas tomó una decisión silenciosa y grave. Con una pala oxidada que reflejó el último rayo de luz rojiza, cavó una tumba, improvisada para el libro bajo la raíz retorcida de un viejo mezquite, enterrando no solo el objeto, sino también el peso de sus palabras no pronunciadas. Silas, con las manos aún cubiertas de la tierra oscura y húmeda por el enterramiento improvisado, se volvió hacia la carreta abandonada, el chirrido fantasmal de sus ruedas resonando en el crepúsculo, un eco de vidas pasadas que se desvanecían. La decisión de llevar a la mujer, cuya frágil existencia había irrumpido en su precaria paz, sentía ahora como una carga más pesada que cualquier tronco que hubiera arrastrado desde el barranco más profundo. Cada paso que daba hacia ella era una batalla silenciosa contra el resentimiento ancestral que sentía hacia todo lo que ella representaba, el conocimiento inaccesible, el mundo de las letras que lo había excluido, humillado y marginado durante toda su vida. Su cuerpo febril, apenas un peso en sus brazos curtidos y ásperos,
ardía con una temperatura silenciosa que el viento frío y cortante de la noche, que empezaba a soplar con más fuerza, no lograba mitigar, y el hedor dulzón de la enfermedad se mezclaba con el polvo ancestral y el olor a cuero viejo que impregnaba la carreta. El camino de regreso a su cabaña, un sendero invisible bajo la luna creciente que apenas ofrecía luz, se estiraba ante él como una condena impuesta. Cada arbusto espinoso, cada piedra suelta bajo sus botas desgastadas, un recordatorio de la dureza implacable de su propia existencia. No hubo palabras, solo el jadeo contenido de la mujer y el suyo propio, un ritmo monótono y pesado que marcaba el avance de su silenciosa penitencia bajo un cielo indiferente. La oscuridad lo envolvía, y con ella la incertidumbre punzante de un mañana que, hasta hacía unas horas, había prometido ser igual a todos los anteriores, pero que ahora se alzaba, inesperadamente, con un rostro desconocido y un aliento ajeno que trastocaba todo. Dentro de la austera cabaña, donde el silencio era el único inquilino acostumbrado a la soledad, la presencia de la mujer yacía como una afrenta y un desafío a la monotonía que conocía tan bien. La luz mortecina y parpadeante de una lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes y alargadas sobre las paredes de madera tosca, revelando el polvo acumulado en cada rincón y la escasez desoladora de todo, un reflejo innegable de su propia vida despojada de adornos y de compañía. La acostó con torpeza en su camastro, el jergón de paja crujiendo y cediendo bajo el peso ajeno, y el roce accidental de su piel febril contra la suya le provocó un escalofrío que no era solo por el frío penetrante de la noche que se colaba por las rendijas. No sabía qué hacer. Sus manos, más acostumbradas a las riendas ásperas de su caballo y al hierro frío de las herramientas, se sentían ahora torpes, extrañas e inútiles ante la delicadeza de la respiración entrecortada de la mujer, un murmullo apenas audible. El olor penetrante de su sudor, mezclado con la hierba seca que usaba para sus pocos remedios caseros y el aroma a leña quemada, llenaba el pequeño espacio, creando una atmósfera densa, opresiva y extrañamente ajena. Cada jadeo de ella era un golpe rítmico a la monotonía de su existencia. Cada movimiento inconsciente, un recordatorio vivo del libro enterrado, de las palabras silenciosas que ahora yacían bajo tierra, un peso invisible que se sumaba a la carga de esta mujer moribunda. En la penumbra, mientras el fuego de la chimenea crepitaba débilmente, Silas observaba el perfil de su rostro, un lienzo pálido de dolor, y por primera vez en mucho tiempo, una punzada de algo parecido a la responsabilidad o la curiosidad, una mezcla agridulce y extraña, comenzaba a arraigar en el árido paisaje de su alma. La mañana se deslizó sobre las montañas ocres, tiñendo el interior de la cabaña con un gris que poco cedía al dorado. Pero la fiebre de la mujer no conocía tregua, y su respiración superficial seguía siendo la única melodía audible en el opresivo silencio del amanecer. Silas, con el cuerpo entumecido por el suelo frío y la mente poblada de una inquietud inusual, se acercó a ella, sus pasos torpes perturbando el polvo suspendido en el aire, cada partícula de arena pareciendo un grano de culpa. Sus ojos ásperos, acostumbrados a escanear vastas extensiones de tierra buscando ganado o señales de lluvia, ahora se centraban en la frágil curva de su frente, donde el sudor perlaba su piel pálida, un calor anormal que irradiaba de su cuerpo tembloroso. Intentó darle unas gotas de agua de su cantimplora, un gesto incómodo y desaliñado, sintiendo la pequeña cuchara de madera resbalar de sus labios secos, una lucha silenciosa contra el desamparo. El aroma dulzón de la enfermedad, un hedor a cuerpo consumido por el calor, se mezclaba con el olor a tierra mojada de la cabaña y la rancia esencia de su propia soledad, creando una atmósfera densa que le oprimía el pecho, un recordatorio constante de la vida ajena que ahora pesaba sobre sus hombros. La presencia de ella, frágil y vulnerable, era una grieta en su existencia monolítica, un espejo cruel que reflejaba su propia incompetencia y el eco de las risas de un pasado que se burlaba de su ignorancia, de su incapacidad para entender el mundo más allá de las fronteras visibles.
Los días se hilaban con una lentitud exasperante, cada amanecer trayendo consigo la misma lucha contra la enfermedad y la misma opresión en el pecho de Silas, quien observaba cómo las reservas de agua y las pocas provisiones que atesoraba se consumían bajo el implacable sol del desierto. Un sacrificio forzado que lo hundía en una ansiedad desconocida. Las sombras de la cabaña, antes refugio de su aislamiento autoimpuesto, ahora le parecían el estrecho confín de una prisión de madera y polvo, donde el único carcelero era el murmullo intermitente de la mujer, un hilo de sonidos rotos que a veces se trenzaban en palabras incomprensibles, susurros sobre deudas y secretos que solo la tierra y él conocían, pues el libro seguía enterrado bajo la raíz del mezquite, una promesa silenciosa y una carga invisible. En sus delirios, ella agitaba una mano febril en el aire, como si buscara algo intangible, y Silas, a pesar de su aversión a todo lo que representaba su mundo de letras, no podía evitar observar sus movimientos, buscando una pista, una señal, un rastro de cordura que le indicara qué hacer. La idea de ir en busca de ayuda, de cabalgar hasta el poblado más cercano, tan distante como el horizonte, se presentaba y se desvanecía, ahogada por la vergüenza de su propia impotencia y el miedo a la intromisión, a las miradas curiosas y a las preguntas que no sabría responder, anclándolo a la cabaña como una raíz profunda al lecho seco del cañón. La mujer no mejoraba, pero tampoco parecía empeorar de forma definitiva, suspendida en un limbo febril que alargaba la agonía de ambos, atando sus destinos con hilos invisibles y complejos. Los días se estiraban con la elasticidad cruel de la cuerda de un ahorcado, cada amanecer trayendo consigo la misma rutina agotadora, el sol inclemente filtrándose por las rendijas de la cabaña, pintando motas de polvo danzantes en el aire pesado y estancado. Silas se movía como una sombra, sus músculos rígidos por el sueño intermitente y la tensión, sus manos ásperas ahora expertas en humedecer paños y acercar tazas de agua tibia a los labios resecos de la mujer, cuya fiebre persistente consumía lentamente la poca fuerza que le quedaba. Qué hedor dulzón de la enfermedad, una mezcla de sudor, tierra y un vago aroma medicinal que él no podía identificar, se había adherido a las paredes de madera y a su propia piel, un recordatorio constante de la invasión que había alterado su existencia solitaria. Las provisiones que antes le parecían suficientes para un invierno entero, mermaban con una velocidad alarmante. Cada pedazo de pan, cada trozo de carne salada, un cálculo mental que lo hundía más en la ansiedad, en la conciencia de que su propia supervivencia estaba ahora ligada a la de esa extraña que apenas conocía. La desesperación se cernía como un buitre invisible, observando desde los rincones sombríos, mientras el eco de las risas de antaño, burlándose de su ignorancia, se entremezclaba con el zumbido de los insectos y los murmullos incoherentes de la mujer, formando una sinfonía de tormento que resonaba solo en su cabeza. Mientras la oscuridad envolvía el paisaje exterior, tiñendo las montañas de un añil profundo y estrellado, la soledad que Silas había conocido y aceptado durante años se transformó en algo nuevo, más denso, una especie de aislamiento compartido que lo agobiaba con una fuerza inusitada. El sonido lejano de un coyote aullando bajo la luna pálida ya no era un simple recordatorio de la naturaleza salvaje, sino un lamento que se filtraba en su propia alma, resonando con el peso del secreto enterrado bajo el mezquite, una losa invisible que no podía levantar. Se sorprendió a sí mismo, en 1960, momentos de silenciosa desesperación, sopesando la pala en sus manos, la tentación de desenterrar el libro prohibido, de sentir sus tapas zurradas, aunque supiera que las palabras en su interior le serían tan extrañas como los jeroglíficos de una civilización perdida. No era la curiosidad lo que lo impulsaba, al menos no del todo, sino una búsqueda instintiva de respuestas, una esperanza fútil de que aquel objeto, amuleto o maldición, pudiera revelar la clave para romper el ciclo de su agonía. La mujer, en uno de sus raros momentos de quietud, abrió los ojos brevemente, un par de orbes opacos que parecían mirarlo sin verlo, y un escalofrío helado recorrió la espalda de Silas, una premonición silenciosa
de que el tiempo se agotaba para ambos en ese desierto de polvo y olvido. Los días se estiraban en una secuencia agotadora, cada amanecer una repetición lúgubre del anterior, donde el sol entraba por las rendijas de la cabaña con una luz lechosa y sin promesas. La mujer, tendida sobre el jergón, se debatía en un mar de sudor y fiebres intermitentes. Sus gemidos apenas audibles, como el susurro seco de las hojas moribundas que se arrastraban por el exterior de la cabaña, un sonido que se había vuelto tan familiar como el propio latido de su corazón. El aire dentro del precario refugio se había impregnado de un olor pesado, una mezcla de humedad enferma, el tenue aroma a remedios de hierbas secas que Silas intentaba preparar con torpeza y la persistente fragancia a tierra reseca que se adhería a cada superficie. Silas observaba sus provisiones menguar con una angustia creciente. Cada sorbo de agua que le ofrecía a los labios agrietados de la mujer era un cálculo doloroso, un eco de su propia sed que ignoraba para prolongar una existencia que parecía pender de un hilo casi invisible. El cansancio se había incrustado en sus huesos, sus párpados se sentían pesados como plomo, y el insomnio había tallado nuevas líneas de preocupación en su rostro curtido, mientras el incesante tic-tac del tiempo se burlaba de él, recordándole la inevitable derrota que se acercaba con cada crepúsculo. La esperanza, si alguna vez había existido en esa cabaña, se había disuelto como el polvo en el viento. La sombra del mezquite, donde el libro reposaba enterrado como un sarcófago de palabras ininteligibles, se cernía sobre sus pensamientos con una presencia casi física, atrayéndolo como un imán hacia una verdad velada que tal vez nunca comprendería. En las noches más oscuras, cuando el gemido del viento simulaba lamentos y el chirrido de las tablas de la cabaña se confundía con un suspiro agónico, Silas se descubría a sí mismo con la mente febril, sopesando la posibilidad de desenterrar aquel objeto, no con la intención de leerlo, pues esa capacidad le estaba vedada, sino con la desesperada idea de que su mera presencia física, el tacto de su lomo desgastado, pudiera desatar algún tipo de revelación, una pista tangible en medio de la niebla de su ignorancia. La vergüenza de su analfabetismo, que antaño había sido una cicatriz solitaria, ahora se convertía en una cadena que lo ataba a la impotencia, impidiéndole descifrar los secretos que la mujer, en sus momentos de lucidez delirante, había jurado que contenían aquellas páginas. La soledad, antes un refugio, era ahora una prisión de 4 paredes de adobe y madera carcomida, donde el silencio se llenaba del eco de sus propios miedos, de la pregunta sin respuesta sobre qué debía hacer con el peso de esa vida ajena y el misterio silente que le había sido confiado. La fiebre, como un depredador implacable, aferraba a la mujer, y cada aliento exhalado por sus labios resecos era una punzada para Silas, cuyo cuerpo, antes una fortaleza de músculos tensos, comenzaba a ceder bajo el peso de la vigilia y la desnutrición. El olor dulzón de la enfermedad, una mezcla de sudor rancio y hierbas silvestres machacadas sin éxito, impregnaba el aire espeso de la cabaña, envolviendo cada rincón con su promesa de declive. Mientras el cuenco de maíz molido se vaciaba con una rapidez alarmante, las pocas tiras de carne salada colgaban como espectros de un pasado mejor, y el agua del pozo, cada vez más turbia, se volvía un bien tan preciado como el oro. La desesperación, fría y pegajosa, se instalaba en sus entrañas, recordándole la futilidad de sus esfuerzos, el sinsentido de prolongar una agonía que parecía prescrita por el desierto, y en los momentos de mayor debilidad, cuando el sol se ponía como una herida abierta en el horizonte, la imagen del libro enterrado bajo el mezquite resurgía con una claridad dolorosa, sus páginas mudas gritando el secreto que él, por su ignorancia, era incapaz de descifrar, dejándolo atrapado entre la vida que se extinguía y la verdad que se le negaba, un guardián de sombras sin saber qué custodiaba realmente. El recuerdo de las burlas pasadas, la espina incrustada de su analfabetismo, ahora no solo lo avergonzaba, sino que le infligía un tormento práctico,
una mordaza invisible que le impedía acceder a la única esperanza palpable que sentía a su alcance, el contenido de esas páginas ajadas. Sus manos toscas, habituadas a la aspereza del cuero y la madera, sentían un impulso irrefrenable de cavar, de desenterrar el libro que yacía bajo la tierra reseca. ¿Pero para qué? Para mirarlo con la misma impotencia con la que observaba el vaivén agónico del pecho de la mujer. La idea de abandonar el rancho, de buscar ayuda en algún pueblo lejano y, posiblemente hostil, cruzaba su mente con la fugacidad de un espejismo, para ser desechada de inmediato por la certeza de que la mujer no resistiría el viaje y él mismo no tenía ni la fuerza ni los recursos para emprender tal quijotada. Así, el silencio de la cabaña se tornaba un coro de reproches y dilemas, un peso insoportable que se posaba sobre sus hombros, mientras el crepitar del fuego moribundo en la chimenea se mezclaba con el gemido entrecortado de la enferma, y la sombra de una decisión ineludible se cernía sobre él, más densa y oscura que la noche del desierto. El silencio, que antes había sido su único y estoico compañero, se había transformado ahora en un opresivo sudario que envolvía cada rincón de la cabaña, sofocando el ya tenue aliento de la mujer y apretando la garganta reseca de Silas. Cada hora que pasaba era un martillo que golpeaba su espíritu ya fracturado. La imagen de la piel ajada de la enferma, su respiración superficial y entrecortada, grabándose a fuego en sus retinas como un presagio ineludible. Las últimas gotas de agua del odre habían desaparecido hacía un día entero, dejando un regusto amargo a desesperación en su boca, y el escaso trozo de carne seca que había racionado con tanta meticulosidad se había vuelto un recuerdo lejano, un espejismo en la soledad de su hambre. El peso de la impotencia, de su propia ignorancia que lo ataba de pies y manos, era casi tan insoportable como el calor abrasador del desierto que se filtraba por las rendijas de la madera, y la idea de que bajo el mezquite reposaba la única llave a un posible rescate lo consumía. Con una determinación que rozaba la locura, un acto impulsivo nacido de la pura desesperación, se levantó, cada músculo protestando en un gemido silencioso, y tomó la pala, sintiendo la vibración metálica en sus palmas sudorosas mientras se dirigía hacia el árbol, decidido a desenterrar aquel objeto maldito y bendito, aquel que prometía algo que él no podía tomar, pero que se negaba a dejar que se pudriera bajo la tierra sin un último intento. Una última súplica silenciosa al destino. El crujido de la tierra removida bajo sus pies, el olor a polvo y raíces viejas, la oscuridad ya cerniéndose, todo se fusionaba en un solo y punzante latido de incertidumbre y una minúscula brizna de esperanza. El libro, al fin desenterrado, yacía en sus manos callosas como un objeto de otro mundo, un rectángulo de papel ajado y cubiertas desgastadas cuya presencia, irónica y cruel, no ofrecía consuelo alguno a su analfabetismo, sino un nuevo e insoportable tormento. Pasó los dedos por las letras incomprensibles, sintiendo la textura áspera de la tinta seca, observando los garabatos intrincados que para él eran solo patrones sin sentido, una burla silenciosa a su desesperada búsqueda de respuestas. La luz de la luna apenas le permitía distinguir algunas sombras más oscuras entre las palabras, quizás un dibujo o un símbolo borroso, pero su mente, tan habituada a la lectura de las huellas de animales o las nubes del cielo, era incapaz de descifrar aquel lenguaje alienígena. Volvió a la cabaña, con el corazón apretado por una frustración brutal, y vio a la mujer convulsionar ligeramente, sus labios pálidos articulando un susurro casi inaudible que, en su delirio, pareció nombrar un lugar lejano, un nombre de familia, o quizás una cifra, y por un instante fugaz, una idea descabellada pero persistente, comenzó a formarse en la mente atormentada de Silas. Debía encontrar a Tusiens, alguien que pudiera leer, a alguien que pudiera interpretar aquellas páginas que ella había guardado con su vida. Era una empresa suicida. Abandonar la cabaña significaba dejarla sola a merced del desierto y sus peligros, y el camino hacia el pueblo más cercano era un abismo de kilómetros de sol abrasador e incertidumbre. Pero el eco de esas palabras incomprensibles y el aliento cada vez más débil de la mujer
lo empujaban hacia una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia, o la terminaría por completo. La imagen del pueblo, apenas un puñado de sombras desdibujadas en su memoria, se alzaba ahora como una promesa lejana y aterradora, una odisea a través de leguas de polvo y silencio, mientras el aliento de la mujer se volvía cada vez más una tenue brisa que amenazaba con disiparse por completo. Silas se movía por la cabaña con la pesadez de quien carga un mundo a cuestas, cada paso resonando en el vacío de sus decisiones inminentes, la idea de abandonarla a la voracidad del desierto, a la lenta caricia de la muerte bajo el sol implacable, le oprimía el pecho con una culpa que nunca antes había conocido, un nudo frío que se entrelazaba con el temor ancestral a la burla, al escrutinio de ojos ajenos que, sin duda, se cernirían sobre un hombre rudo y analfabeto, pidiendo ayuda para descifrar un libro. El olor acre del sudor mezclado con el hedor dulce y metálico de la fiebre llenaba el aire, acentuando la urgencia de su dilema, mientras el sol, implacable, comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que presagiaban otro día de calor abrasador y quizás el final para la desconocida. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento entre las rendijas, le parecía un reproche, una advertencia de que el tiempo se escurría como arena entre los dedos, obligándolo a elegir entre la humillación personal y la posibilidad de una redención incierta para la mujer. Con un suspiro que arrastró consigo años de soledad y resignación, Silas comenzó los preparativos, cada movimiento imbuido de una solemnidad casi ritualista, como si estuviera preparando su propio viaje al más allá. Ató los enseres más básicos a la silla de su viejo caballo, el mismo compañero fiel que había compartido incontables y amaneceres desérticos, un par de cantimploras llenas hasta el borde con el agua escasa del pozo, unos cuantos trozos de carne seca endurecida por el sol y la sal, y una manta gruesa para las noches traicioneras. El libro, el objeto de su tormento y su única esperanza, lo envolvió cuidadosamente en un paño de lino y lo ocultó bajo su camisa, cerca del corazón, sintiendo el peso de las palabras que no podía leer como un plomo incrustado en su alma. Antes de partir, se detuvo junto al camastro improvisado de la mujer, cuya respiración era apenas un hilo, y la cubrió con otra manta, una silenciosa promesa de regreso que resonaba en el eco de su propia desesperación. La mirada que le dedicó a la cabaña al cerrar la puerta fue la de un náufrago que abandona su última tabla, sabiendo que el océano que se extendía ante él era inmenso y cruel, pero que la orilla que dejaba atrás ya no ofrecía más que el lento hundimiento. Silas montó a su fiel corcel, el cuero de la silla crujiendo bajo su peso, y se adentró en la inmensidad desolada, un mar de arena y arbustos espinosos que se extendía hasta el horizonte donde el sol, como una moneda al rojo vivo, comenzaba su descenso implacable, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Cada ráfaga de viento levantaba una fina capa de polvo rojizo que se le metía en los ojos y en la garganta, dejándole un sabor amargo a tierra seca y una punzada de miedo que se anidaba en lo más hondo de su pecho. El traqueteo monótono de los cascos del caballo sobre la grava era el único sonido que rompía el silencio opresivo del desierto, un eco constante que le recordaba la magnitud de su empresa y la fragilidad de la vida que había dejado atrás, latiendo apenas en la oscuridad de su cabaña solitaria. El libro, oculto bajo su camisa, se sentía como un carbón ardiente contra su piel, un recordatorio constante de las palabras mudas que ahora cargaba, un peso que superaba con creces el de su propia ignorancia. La esperanza, una brizna frágil en aquel paraje hostil, se aferraba a la visión de un pueblo lejano, un oasis de gente y quizás de salvación, mientras las sombras se alargaban, pintando figuras fantasmales en el paisaje crepuscular. La sed ya empezaba a arañarle la garganta, pero el pensamiento recurrente de la mujer febril, su aliento apenas audible, le empujaba a seguir adelante, a desafiar la noche inminente y las innumerables amenazas que el desierto guardaba celosamente entre sus vastas extensiones. La noche trajo consigo un frío punzante que se colaba por cada rendija de su ropa,
obligándolo a en la manta áspera, mientras el caballo continuaba su marcha incansable bajo un cielo salpicado de estrellas indiferentes, cada una un diamante lejano que no ofrecía consuelo alguno a su alma atribulada. El silencio nocturno era aún más profundo que el diurno, roto solo por el ulular distante de un coyote o el siseo de la arena arrastrada por el viento, sonidos que agudizaban su sensación de aislamiento y la intrínseca vulnerabilidad de su misión. Las imágenes de la mujer postrada, su rostro pálido, sus labios agrietados y su respiración débil, se superponían en su mente con los recuerdos punzantes de las burlas pasadas, la risa cruel de aquellos que se mofaban de su incapacidad para descifrar las letras, una vergüenza que ahora lo empujaba hacia adelante. El miedo al fracaso, a no llegar a tiempo, a ver la vida extinguirse bajo su cuidado por su propia insuficiencia, era un veneno lento que corría por sus venas, mezclándose con la adrenalina de la urgencia implacable. Cada kilómetro recorrido era una batalla contra el agotamiento físico y mental. Cada sorbo de agua racionado, un tesoro que apenas aliviaba la sequedad que se apoderaba de su boca. El pueblo, una promesa lejana, se mantenía oculto tras las ondulaciones del terreno, un espejismo de esperanza que él debía convertir en realidad antes de que el último aliento se escapara de los pulmones de la desconocida, y con él, el misterio que el libro celosamente guardaba, el outline de Harmony, un puñado de edificios deslucidos bajo un sol que comenzaba a teñirse de un naranja más suave, emergió finalmente del tembloroso horizonte, un faro precario en el mar de arena y roca que había sido su calvario. Cada bocanada de aire, espesa con el polvo de su agotamiento y la persistente fragancia del miedo, quemaba en sus pulmones, pero la visión del caserío infundió en sus músculos acalambrados una última y desesperada reserva de fuerza. El chirrido lastimero de la carreta, ahora un eco familiar de su tortura, se arrastraba por la calle principal, levantando pequeñas nubes de tierra que se mezclaban con el sudor de su frente, mientras los pocos habitantes, figuras difusas en su visión borrosa, detenían sus actividades para observar al extraño y su macabra carga. Los ojos de Silas, hundidos y enrojecidos, solo buscaban un letrero, una señal que prometiera alivio, y el Dr. Albright, medicina y extracciones, parpadeó ante él como un espejismo recién materializado, un templo de esperanza al final de su vía crucis. La mujer, ahora más pálida que la luna invernal, con sus dedos aún aferrados al vacío como si buscara las páginas invisibles de su libro, apenas respiraba, y el temor de que su pulso frágil se desvaneciera en el umbral de la salvación era una puñalada helada que atravesaba el ya maltrecho corazón del vaquero. Descendió de la carreta con la rigidez de una estatua de madera, cada articulación quejándose, pero la urgencia de su misión lo empujó hacia la puerta, las palabras ahogándose en su garganta reseca, mientras los murmullos de los curiosos se convertían en un zumbido distante e irrelevante. La fiebre, como una marea incansable, tardó días en ceder, y cada hora que pasaba en la sala de espera del Dr. Albright, un espacio austero impregnado del olor a desinfectante y desesperación, era para Silas una eternidad tallada en su alma. Observaba con una tensión que le crispaba los nervios cómo el médico, un hombre de maneras tranquilas y ojos cansados, se movía entre la vida y la muerte de la joven, sus herramientas brillando bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, y en cada uno de sus gestos, Silas veía el reflejo de una batalla ajena, pero visceralmente suya. Cuando finalmente el médico salió, su voz grave resonando con un alivio contenido, anunciando que la mujer se aferraría a la vida, una exhalación profunda, cargada con el peso de días de angustia, escapó de los labios del vaquero y por primera vez en lo que pareció una vida entera, sintió cómo la esperanza, tibia y tenue, comenzaba a disipar la fría niebla de la vergüenza y el miedo que lo habían envuelto. El libro, todavía sepultado bajo la raíz del mezquite, ahora no era un símbolo de su ignorancia, sino un testamento silencioso de la carga que había soportado, un puente invisible que lo había conectado con otra existencia. Aunque nunca podría descifrar sus letras,
El viaje, la urgencia de un destino compartido, le había enseñado que hay verdades que se graban en el corazón sin necesidad de tinta, lecciones de humanidad y resistencia que ninguna palabra impresa podría contener. Su mirada se posó en la ventana, en el desierto que lo había moldeado, y por primera vez no sintió el peso de la soledad, sino el sutil alivio de haber cumplido, de alguna manera, con el sagrado juramento de un secreto no pronunciado.